Está pasando su compañero una hoja para que puedan colocar su nombre. No aumenten al colega que está ausente o a la amiga que tal vez no pudo venir por el día, ¿no? En mis épocas, una clase teórica o magistral era muy abusivo en realidad, porque nos pasábamos anotando todo punto y a veces los docentes hablaban rápido y había mucho texto en la imagen, aunque claro, no eran tanto todavía data, eran esos slides que eran tipo láminas de plástico con letras y se podía reproyectar, ¿no? Y las aulas eran sumamente grandes, pesadas, y ya sabíamos que era tal vez algo que todavía en esa época era algo entendible. Había muchas cosas ambiguas. Ambiguo, la palabra ambiguo, ¿qué será? ¿Qué nos viene a la mente ambiguo? Ambiguo, ¿qué palabra? ¿Qué será eso de ambiguo? ¿Qué es ambiguo para ti? Antiguo, pero de lo normal. Ambiguo, algo fuera de lo común. Ambiguo, la del fondo, la señorita del fondo. Ambiguo. ¿Cómo? Doble sentido o algunos, ese sí está un poquito más cerca. Ambiguo quiere decir algo que ni sí ni no, que parece, pero no es. Por eso dicen de los genitales externos ambiguos, cuando es un hermafroditismo, un pseudo-hermafroditismo, genitales ambiguos, porque tiene las dos características. Puede que tenga una característica masculina y la otra parte una característica femenina, o no tiene buen desarrollo de las características masculinas, o un exagerado desarrollo de las características femeninas, que pareciera que fuera masculino. O sea, algo que medio nos desconcierta, no está muy firme, algo que todavía no tiene una definición certera. Vamos a avanzar. En este caso hemos indicado ginecología. Los conceptos eran antiguamente muy ambiguos, no sabíamos. Nosotros sabemos por qué vamos a estudiar esta materia, ya lo hemos explicado. Esta es nuestra asignatura que vamos a llevar este semestre. Los signos y síntomas ustedes que vamos a tomar en cuenta en este semestre son estos. Y más que todo, las mujeres van a estar más metidas en esta área, y algunos de los hombres, porque algunas veces les han preguntado cuando han llenado en sus historias clínicas, cuando han estado haciendo sus prácticas en los hospitales: dolor pélvico, dolor mamario, sangrado irregular, tumores, ya sea por ecografía y tumores malignos o algún resultado de histopatología que sea maligno, ¿no? Los conceptos ya no van a ser ambiguos, porque mucho la medicina ya ha evolucionado. Vuelvo a recalcar, en mis épocas todo era así medio que ambiguo, falta por descubrir, está medio a punto de que falta una letra para saber lo que es el genoma humano, cuando no se conocía mucho en esa época. Y los libros para poder aprender eran pues caros, y aparte tenemos que esperar años a que llegue una edición lo más recientemente posible para nuestra generación de mi época, cuando era estudiante. Ahora, no. La información la tenemos en la palma de la mano, y si deseamos entrar a alguna universidad de otros países, que a veces está disponible, tienen hasta la bibliografía para descargar y el libro de esa asignatura. Si ustedes indagan un poco en el Google, y sale y les aparecen ahí en algunas universidades con su PDF para descargar el libro o las referencias. Y ya los conceptos ya no son tan ambiguos. Entonces ya vamos a ser más directos, ya no hay dónde equivocarse, no hay dónde perderse. Ya hemos indicado en la anterior oportunidad, y siempre durante nuestra universidad ha habido siempre tres parciales: uno, segundo, tercero, y su instancia, si es que por alguna razón corresponde. El libro que nosotros vamos a llevar es Williams. Entonces el tema que vamos a llevar ahora, que es endometriosis, pues está sacado de Williams. ¿Por qué Williams? Williams es a nivel internacional,
Es un libro muy conocido en la área de la ginecología para los especialistas, o sea, para los residentes que están haciendo especialidades. Es un libro base. Sí, muy bien, no está para la residencia médica de Bolivia. El libro William señalado como una referencia, está el de Gori, pero el de Gori tiene pues mucha letra menuda, pequeña, que a veces es muy cargado, sigue con algunas palabras de que está a punto de descubrirse, está a punto de encontrarse, que no tiene conceptos muy claros. Williams, aunque es un libro muy gordo, solamente ginecología, sus conceptos son un poco más definidos y más directos para nuestro entendimiento, ¿no? Que ahora vamos a llevar, ¿no? El temario ya lo hemos indicado, la cuarto, endometriosis, siguiente, que ahora vamos a ver, disturbios o trastornos del suelo pélvico, siguiente, segundo tema, ¿no? Tercer tema, complicaciones intra y postoperatorias, qué cosa el interno debe controlar de una paciente que opera o se atiende en un procedimiento quirúrgico, qué debemos observar, porque aquí vamos a saber qué órganos lesionamos y qué debemos controlar obviamente cuando se realizan esos procedimientos. Siguiente. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ¿cuáles realizamos? El Everardo es el más conocido, el cono es otro. Siguiente. Luego de la parte de abajo lo hemos indicado en la parte más superior de una forma metodológica, patología benigna de vulva y vagina, benigna y maligna al mismo tiempo. Siguiente. Hasta el cuarto tema vamos a tomar en cuenta como primer parcial. Para el segundo parcial, siguiente. Alteraciones benignas y malignas del cuello uterino. Ahí tenemos todo lo que ya sabemos respecto a lo que es el virus del papiloma humano, Papá Nicolau, y lo que es el cáncer de los países subdesarrollados, porque en el primer mundo este cáncer ya se está empezando a erradicar por medio de la vacuna. Siguiente. Patología benigna y maligna del cuerpo del útero, del endometrio es el que nos vamos a hacer cargo, del mioma lo vamos a mencionar, algunas características y conductas que vamos a tomar en cuenta. Siguiente. Vamos a ir a trompa de falopio y ovario, y de estos dos, el ovario es el que más vamos a ver porque es más frecuente, lo hemos indicado. Siguiente. Patología de mama, aunque la habíamos perdido en algunas instituciones donde ustedes estén, a veces es el cirujano general el que entra a operar todo lo que es mama, pero el ginecólogo debería hacerse cargo de esto. Esta es nuestra área, este es nuestro lugar donde a veces en obstetricia tomamos en cuenta la lechita. Entonces nosotros los ginecólogos lastimosamente hemos perdido uno de los campos, poco a poco nos hemos hecho desplazar, pero han aparecido otras subespecialidades como el mastólogo o mastóloga, que en Argentina solamente siendo médico general, si ustedes tienen interés, algunos de ustedes y dicen, ¿qué puedo hacer? Algo rápido, que tenga un valor, que cuando vuelva de allá acá tenga un poco de valor, o en ese mismo lugar, pues es el médico general, ir allá a Argentina y hacer un año y 2 años que van a pagar, pero van a salir como mastólogos, sin tener el prerequisito de ser ginecólogos obstetras. O sea, se toma en cuenta patología benigna y maligna y quirúrgica más en esos 2 años que van a hacer, y les van a dar su certificado de mastólogos, sin ser ginecólogos. Obviamente solamente van a tocar esto, no van a tocar lo que anteriormente habíamos indicado. Por eso algunas veces hay algunos médicos que optan por esa vía. Son médicos cirujanos, se van a Argentina. ¿Por qué les hablo de Argentina? Porque he indagado respecto a esto, ¿no? No les puedo hablar de otros lugares porque no sé cómo se inscriben y cómo evolucionan en esta área en esos países. Pero sí de Argentina. Siguiente. Luego de los tratamientos, esto lo vamos a ir uniendo en cada una de las patologías malignas que vamos a ir viendo, de vulva, de cuello uterino, de endometrio, de ovario, pues vamos a ir hablando de lo que es los tratamientos oncológicos que existen, radioterapia, quimioterapia, con ciertas características en cada uno de ellos. ¿En cuál va más la quimio? ¿En cuál va más la radio? Que esto ya más es de subespecialidad. ¿No? Siguiente.
Luego vamos a ver lo que es la medicina reproductiva junto con el otro tema siguiente. Este igual se incluye con el otro tema siguiente. El otro, porque ya hemos pasado esa época reproductiva, siendo climaterio y menopausia. Y siguiente, la minimización, si es que por alguna razón llegamos a tocar ese punto. Lo que queremos es, de todos aquellos conceptos que ha habido hace años pasados, y les vuelvo a recalcar, antes nosotros estábamos metidos enclaustrados. ¿Enclaustrados? ¿Qué quiere decir enclaustrados? Cerrados, donde ya estamos hasta allá atrás, no se les escucha, y suelen ser mayorcitos, donde a veces ni ellos nos escuchaban desde allá atrás. Entonces, había mucho conocimiento que a veces todavía, vuelvo a decir, estaba un poco ambiguo. Era mucho lo que nos dictaban, pero no lo más relevante. Y ahora queremos un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir significativo? Si muy bien, no letra menuda, un concepto muy definido, utilizado y que nos pueda servir en la práctica diaria. Eso es lo que nosotros queremos. Eso no quiere decir que vamos a hablar lo más social, tiene que salir de algo social. La sociedad puede leer del periódico, nosotros no estamos leyendo del periódico, estamos leyendo de un libro donde ha hecho de mucha información, ha podido sacar un capítulo para que nosotros podamos entender ese tema, pero que sea significativo. ¿Entienden? Sí. Conocen muchos de ustedes ya. Cuando sean internos, igual, o cuando estén postulando a otros hospitales, en otros lugares, cuando hayan salido de la universidad y de su internado, ya sea una casa de Williams, en Los Olivos, solo en Buclé, donde ustedes vayan como internos, pues les vuelvo a recalcar, aprovechen. Hospital México, donde ustedes estén. A veces decimos, el docente es el culpable, en el internado no había pacientes, no he tenido la oportunidad, no me han hecho tocar paciente. Pues ustedes tienen que cambiar su alrededor. Si ustedes desean, pues ese internado va a ser aprovechado, y si ustedes no desean, ese internado no va a ser aprovechado. Lastimosamente va a pasar así el año, por diciendo, no, que llegue ya diciembre, por favor, es tan aburrido, turno A y B, turnos cada 3 días. Todavía sigue siendo un poco pesado para algunos el turno cada 3 días. Y yo quisiera que sea A y B. ¿Qué quiere decir A y B? Hoy estoy de turno, mañana descanso, mañana es miércoles, jueves nuevamente de turno, viernes descanso, sábado nuevamente de turno, domingo nuevamente descanso, y así. Tal vez porque he tenido algún trastorno psicológico, es como los que van a la guerra, ¿no ven? Ese cuate empieza a hablar cosas traslocadas, medio desvariadas. Cuando he hecho mi especialidad en el Hospital de la Mujer de La Paz, en el primer año, cuando era R1, pues así nos explotaron. Aunque en esa época podemos decir una explotación, y ahora digo una explotación, pero si lo pensamos bien, ha sido un beneficio muy personal para cada uno, ¿no? Hacíamos A y B. ¿Qué quiere decir? Habíamos indicado, hoy estoy de turno, mañana libre, pasado estoy de turno, o sea, solamente íbamos a descansar un rato y nuevamente estamos de turno. La residencia, como su nombre dice, residencia. Internado, como su nombre dice, internado. Son niveles. Residencia que se estás viviendo ahí. Ustedes están viajando a un lugar. ¿Dónde quieres? ¿En un hostal? ¿En una residencial o un hotel? Es que quiere decir que estás entrando a vivir ese lugar, ¿no? En el internado, la palabra también dice, te está haciendo internar, está haciendo ahí estar. ¿Me entienden? Aunque vuelvo a recalcar, nuestro pensamiento, nuestro tabú, nuestra rutina, o lo que dicen los tiktokeros, su silla de confort, salir de ese lugar de confort donde estamos todos tranquilitos, por lo menos por un año, porque es un año. Después ya hasta se van a aburrir algunos, no todos. Otros van a estar con otro ambiente, otro movimiento. Algunos haciendo sus papeles hasta que venga el examen, los trámites, a veces se cansan y a veces hasta se olvidan. ¿Entienden? Se aprovechen su tiempo. Siguiente.
para estar graduados, ¿no? Todos los conocimientos. Y esto, hemos visto los conocimientos previos que ustedes tienen, hemos intentado modificar algunos, hemos intentado recalcar que son conocimientos que les va a servir para toda su vida, son médicos fuera de la sociedad. Parecemos normales, pero cuando empezamos a hablar entre médicos en una reunión, congreso, en alguna organización, ONG o algo, pues todos los conocimientos y palabras que hablemos es terminología médica, ¿entienden? Se diferencia de la sociedad. ¿Sí? Entonces empezamos con el primer tema, endometriosis. Un poquito de anatomía y para saber dónde nos vamos a encontrar. El aparato reproductor y específicamente el útero tiene tres capas: perimetro, miometrio y endometrio. Todo el aparato reproductor femenino es muy sensible a las hormonas y a los cambios hormonales. ¿Cuáles son las hormonas más específicas de la mujer que tiene? Estrógeno y progesterona. De forma general es eso. Pues eso guárdense en su mente, es estrógeno y progesterona. Y solamente el que tiene mayor cambio hormonal es el endometrio. Si muy bien todos tienen receptores, todo el aparato reproductor femenino tiene receptores de estrógeno y progesterona, el que es más notoriamente visible del útero es el endometrio. Por eso vamos a ver por ecografía un endometrio delgado, un endometrio trilaminar, un endometrio progestacional, un endometrio premenstrual. O sea, también se puede ver por la ecografía estos cambios cíclicos que va a tener la respuesta hormonal de ese endometrio. Todo el aparato tiene, pero el que más podemos ver y tiene mucha evidencia es el endometrio. ¿Sigue? Sabemos los ciclos, sabemos los momentos que vamos a tener por fisiología. Estos son conocimientos que nos da la fisiología. Sabemos que vamos a tener una parte del hipotálamo que en la pubertad va a empezar a hacer despertar los ciclos sexuales femeninos, donde vamos a tener una primera mitad antes de la ovulación, donde va a haber una mayor concentración de estrógeno. Este estrógeno va a ir subiendo paulatinamente, estimulando a lo que corresponde al endometrio para que se vuelva grueso. El estrógeno junto con las gonadotrofinas van a hacer que empiece a haber una ovulación. El cuerpo lúteo que se queda en ese ovario va a empezar a producir progesterona. Esa progesterona junto con el estrógeno, o sea, ambos están, ya no está solamente estrógeno, sino que ahora está progesterona, van a estimular el endometrio y van a dar otro trastorno de lo que corresponde al endometrio. Entonces, viendo solamente el endometrio en este ciclo sexual femenino, vamos a tener una primera etapa de un endometrio proliferativo, antes de lo que es la ovulación. Proliferativo. ¿Qué quiere decir la palabra proliferativo? Proliferar. ¿Qué significa? Explícalo en tus palabras. Podemos decir que se expande, otra palabra. Que se divide. Que se divide, expande, divide, ya. ¿Qué más? ¿Qué? Que se multiplica, prolifera, que crece, proliferativo, que está creciendo secundario a un crecimiento celular o una división celular, ¿ya? Entonces va a empezar a crecer y va a venir la ovulación, se va a meter la progesterona ya a partir de aquí, y esa etapa proliferativa del endometrio que se está empezando a engrosar, que eso quiere decir, va a haber una etapa secretora por causa de la progesterona. Secretora, ¿por qué? Porque va a empezar a secretar sustancias, entre estas moco, y muy ricas de glucógeno. El glucógeno es una proteína, carbohidrato o lípido. Joven de camisa. El glucógeno es una proteína, un carbohidrato o un lípido. Son tres estructuras que tiene de forma general nuestro organismo. ¿Ven? Nosotros estamos compuestos de tres estructuras de forma general: proteínas, carbohidratos y lípidos. De forma general son estas nuestra estructura. ¿Cuál será el glucógeno? ¿Qué es? ¿Proteína, lípido o carbohidrato? Proteína. No, a ver, carbohidrato. El glucógeno es un carbohidrato y como tal nosotros conocemos que los carbohidratos nos dan fuente de energía, al igual que los lípidos. Solamente la diferencia es
que el carbohidrato se consume inmediatamente si es que va a ser utilizado. En tanto, el lípido es una forma de reserva y se lo va a utilizar cuando sea necesario, ¿me entienden? Cuando no exista el carbohidrato, obviamente. Entonces, ¿por qué necesita tener glucógeno? Porque se está preparando para alimentar a un ser que va a venir cuando tenga relaciones sexuales, esta persona que estamos hablando. O sea, se está preparando para que anide un blastocisto en este lugar. ¿Me entienden? Se está preparando. Pero digamos que esta mujer no quiere embarazarse y no tuvo relaciones sexuales. Al acúmulo del estrógeno y la progesterona en esta mitad de ciclo, muy incrementado, bloquean el hipotálamo para que ya no se libere hormona liberadora de gonadotropina, porque se sobrecarga. Estrógeno y progesterona estimulan aquí arriba y ¡pum!, lo bloquean. Y de repente, por unos 3 días, ya no hay hormona liberadora hormona liberadora de gonadotrofinas. Al bloquearse, automáticamente va a degenerar el cuerpo lúteo. Obviamente, como ya degenera el cuerpo lúteo, ya no va a haber estrógeno ni progesterona, porque quien estaba liberando estrógeno y progesterona era el cuerpo lúteo. Se bloquea y va a venir la menstruación, el sangrado de esa mujer. Y entonces nuevamente empieza el ciclo. Al bajar tanto hormonalmente en la sangre de la mujer el estrógeno y la progesterona, ya no está estimulando al hipotálamo, de repente, ¡pum!, nuevamente se despierta este hipotálamo y nuevamente empieza a liberar hormona liberadora de gonadotrofinas y principalmente la FSH, en lo que corresponde la adenohipófisis, que es el lugar donde se produce la FSH. Se denomina FSH porque es la folículo estimulante. Estimula folículos en el ovario. Estos folículos, las células de la granulosa liberan estrógeno y nuevamente empieza a estimular el endometrio, acumula mayor estrógeno, estimula al hipotálamo para que exista mayor producción de impulsos de hormona liberadora de gonadotrofina para que ya se empiece a producir hormona luteinizante. Viene la ovulación, se forma el cuerpo lúteo produce estrógeno y al mismo tiempo progesterona, hace el endometrio que sea secretor y nuevamente viene el ciclo. Como no hay un blastocisto que se implante, se bloquea el hipotálamo por mucho estrógeno y progesterona, baja paulatinamente el estrógeno y progesterona, despierta y nuevamente FSH, estimula los folículos, se libera estrógeno, viene la ovulación, estrógeno, progesterona, se sobrecarga y nuevamente se bloquea y nuevamente la menstruación. ¿Se entiende? Son ciclos sexuales que la mujer va a tener de una forma constante. La regularidad de estos ciclos quiere decir que vamos a tener específicamente un eje hipotálamo, hipófiso, ovario. Normal. Entonces, ¿qué es para nosotros normal en un ciclo de esto? Vamos a tener un día 1 hasta aproximadamente 35 días. El promedio de los ciclos menstruales de una mujer son 28, ¿no? 28 días es el promedio. Ese es el que siempre estamos con nuestra mente, y el momento en el que ocurre una mujer, como promedio, si tenemos el cálculo, la mitad es el día 14, ¿no? Donde estamos aproximadamente. Entonces, en esta primera mitad tenemos estrógenos, y en esta segunda mitad tenemos estrógenos y progesterona, ¿no? Entonces, estos dos, esta hormona en un principio estimula el endometrio para que se vuelva un endometrio proliferativo. Está creciendo, se está engrosando, se están dividiendo las células endometriales, está creciendo. En la segunda etapa, después de la ovulación, tenemos estrógeno y progesterona y hace que el endometrio se vuelva secretor. Este es proliferativo y aquí el endometrio se vuelve secretor. Y si no hay una implantación, viene la menstruación. Y así nuevamente cíclicamente va a ir así. Un concepto que ustedes deben tener para sus historias clínicas respecto a todo esto, que un ciclo sexual normal va a ser desde el día 21 hasta el día 35. O sea, ¿qué quiere decir? Más o menos 7 días
del día 28, ¿no? Si eso estamos un poco seguros, si eso estamos calculando, 28 menos 7 es 21, 28 más 5 es 35, ¿no? Entonces, de una forma general, vamos a tener que los ciclos sexuales de una persona normal, vamos a tener en ginecología que viene usando de 21 a 35 días de periodicidad, ¿no? Aproximadamente. Y que las menstruaciones, los días que va a menstruar la paciente, los días menstruales, vamos a tener de entre 2 a 7. Entonces, como promedio, podemos tener aproximadamente la mitad de 2 y entre 7, ¿cuál sería? De 4 a 5 días, la mayoría de las mujeres va a decir que su ciclo es. O sea, ¿cuántos días menstruas? 3, a veces hasta 5. Ustedes lo van a poder comprobar cuando hagan sus historias clínicas. Pero como es algo normal para nosotros como ginecólogos, ¿por qué les digo como ginecólogos y cuando suelten su internado? Es que su mundo ahorita es todo ginecología. Ahora, no en este momento. Cuando ya estén llevando otra materia, pues en ese momento métanse que son cardiólogos. Y cuando estén soltando pediatría, mi mundo es pediatría y yo soy pediatra. Ahora, como ginecólogos, este es nuestro rango normal. La menstruación normal en días dura de 2 a 7 días. Cuando solamente dura un día ya es anormal. Cuando es más de 7 días ya es anormal. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Entonces, eso es para nosotros un ritmo normal, una periodicidad normal, de 21 a 35 días y que dura de 2 a 7 días aproximadamente, la mayoría va a tener. ¿Sigue? Entonces, la endometriosis va a tener un objetivo en el endometrio. Es el endometrio. Vamos a intentar dar algunos conceptos que deben guardar ustedes en su sistema nervioso central para recordarlo siempre, como la imagen del Ken de la película Barbie que se está dando en los cines. ¿Cómo es la imagen del Ken de esta película Barbie? ¿Cómo es? Es rubio, su pelo es como el Ken que antes teníamos, como en los muñequitos, muy dominado, que debería ser tal vez el de Superman, porque su pelo de Superman es dominado, ¿no? Pero de este Ken, ¿cómo es? ¿Su pelo es dominado o es medio sueltito, lacio, suelto, no tan peinado, si vale el término? ¿Cómo es su pelo del Ken de esta película? El joven de esta vida. ¿No viste en las redes sociales tampoco? ¿No vieron tampoco? ¿No? ¿No vieron? No. Si hasta han hecho publicidad del mundo Barbie, no sé qué. Yo Benjamin, entonces vamos a ver. Entonces, como tienen ustedes en su memoria fotográfica, del momento, a ver, ¿qué momento podemos recordar? ¿Qué momento pueden recordar? Cuando le hemos ido del país. ¿Cómo? A ver, respecto a Brasil vamos a poner. No sé si estoy dibujando bien, pero tal vez vamos a ver. Es con respecto a Brasil. A ver, tal vez. Y este es mayor de 60 años, yo creo que debe ser. ¿Quién es? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente de Brasil? ¿No es Lula? No sé quién es. ¿El presidente de Brasil no es Lula? ¿Es o no? No. No, pero ahora de actual es seguro, ¿no? Sí. Aunque este está de azul, ¿no? Este tiene barba, claro, tendría que ser blanco y esto blanco, tal vez más lo hubieran asemejado, ¿no? Mayor de 60 años, por eso lo puse acá.
El Lula, si ustedes recuerdan su imagen, es una persona barbuda como Papá Noel y su pelo, ¿no ven? Ondulado, ensulado o algo por el estilo. Entonces, esa imagen que ustedes van a tener, tengan la imagen respecto a lo que es el concepto de endometriosis. Siguiente. ¿Qué es la endometriosis? Hemos hablado del endometrio, es el lugar estimulado, muy fácil de poder comprobar por hormonas. Entonces, la presencia de glándulas endometriales y su estroma fuera de la cavidad uterina, fuera de esa cavidad uterina que es normal, donde se encuentra el endometrio, o sea, el endometrio tiene glándulas endometriales y estroma. Ese tejido de glándulas endometriales y estroma fuera de la cavidad uterina va a ser denominado endometriosis. Como este tejido se encuentra fuera de la cavidad uterina, el tejido va a ser no muy aceptado por esa región. Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy grosero, pero que sí existe. Una endometriosis cerebral. ¿Qué quiere decir? Que hay tejido y glándulas endometriales y estroma en el cerebro. Ese tejido, como no corresponde a la cavidad uterina, que es lo normal, lastimosamente va a producir una reacción inflamatoria crónica. ¿Y creen ustedes que ese tejido endometrial puede menstruar? Si es un tejido endometrial y hay estrógeno y progesterona circulando en el organismo, ¿creen que puede menstruar? Entonces les voy a dar un caso clínico para que puedan recordar y no lo olviden también esto, ¿no? Paciente que viene acompañada de su mamá, donde le indica al médico que la paciente se desmaya cada vez que tiene su menstruación. No por dolor, sino que de forma espontánea la paciente no se queja de dolor, pero cada vez que le encuentran desmayado y está menstruando. Pasa unas horas, se levanta un poco inconsciente, pues hay una pérdida de conocimiento. No estamos hablando de convulsión, pero sí de pérdidas de conocimiento. Entonces le hacen una tomografía y en la tomografía encuentran que tiene una imagen oscura a nivel de lo que es los parietales y de predominio izquierdo. La tomografía dice una tumoración, neoangioma, tumor subdural, tantas formas de expresarse. Cuando el neurocirujano entra a operar este tumor, encuentra una imagen achocolatada de esa lesión, como el chocolate derretido que a veces comemos, ahí estamos comiendo, derretido, de esas características. Y siempre, cada vez que menstrua, se desmaya o pierde el conocimiento. Entonces, esa es la característica clínica de una paciente que va a tener endometriosis cerebral. A veces puede convulsionar, la paciente tiene convulsiones y siempre está asociado con sus ciclos menstruales. O sea, solamente convulsiona cuando está menstruando. Hay un cortocircuito, dependiendo del tamaño, va a producir grandes afectaciones. ¿Me entienden? Entonces, vean hasta dónde puede llegar. Y ustedes si googlear, pueden poner en algún momento endometriosis cerebral y les va a aparecer tomografías y esas cosas. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir como definición endometriosis? Cualquier tejido endometrial que se encuentra fuera de la cavidad uterina y produce una reacción inflamatoria crónica. Hemos indicado meseno. Pero lo más común es que se encuentre una endometriosis pélvica. ¿Entienden? Lo más común es pélvica. Pero puede existir en todo, cerebral, pulmonar, hepático, puede haber casos excepcionales, puede. ¿Sí? Entonces, la etiología, la causa del por qué sucede. No hay una causa exacta, pero sí existen 4 teorías que pueden intentar justificar y defender porque ha habido endometriosis fuera de la pelvis, endometriosis fuera del abdomen, endometriosis dentro del abdomen en el centro peritoneo, endometriosis en el peritoneo, endometriosis en el ovario. O sea, hay 4 teorías que nos van a poder explicar por qué ha habido endometriosis en diferentes lugares que se han encontrado, obviamente. ¿Sí bien?
Entonces vamos a encontrar la primera teoría, que es la teoría de la endometriosis, de la menstruación retrógrada. La mayoría de las mujeres tienen menstruaciones retrógradas. De 10 mujeres que están menstruando, entre 6 y 7 tienen menstruaciones retrógradas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros le hacemos una laparoscopía durante la menstruación, o sea, metemos una camarita por su ombligo, vamos a encontrar sangre en la pelvis durante su menstruación. O sea, quiere decir que no todo sale por abajo, por la parte genital, sino que existe una mínima cantidad, pero puede variar de la persona a otra. Algunas es mucho, algunas es poco. ¿Y esto cómo se van a dar de cuenta las mujeres? Pues su pancita se hincha cuando están menstruando, como datos de excitación peritoneal. El signo de Renaud de Mussy, ¿qué es? Signo de Renaud de Mussy. Es el dolor a la descompresión en cualquier parte del abdomen, que nos está indicando que hay datos de excitación peritoneal. Algunas mujeres, si pueden hacer la prueba, que cuando se les hincha su galletita durante su menstruación, aprieten en ciertas partes de su abdomen, van a tener ciertos dolores cuando van a descomprimir. Entonces, obviamente se van a apretar fuerte, porque cuando les digo a mis estudiantes, a ver, llegó su abdomen, están apretando, hasta lo que apretan fuerte ya lastima. Tiene que ser de forma sutil, no tiene que ser solamente al apretar, porque nos apretamos produce dolor. Cuando ustedes van a descomprimir, el dolor va a haber, porque está excitado el peritoneo por la sangre. Por eso se les hincha. La ley de Stock, ¿qué quiere decir? Músculo liso de un proceso inflamatorio o alguna sustancia tóxica se paraliza. Y al paralizarse el músculo liso del intestino, ¡pum!, se infla como globo. ¿Me entienden? Acumula aire, gas. Entonces vamos a tener como etiopatogenia de la menstruación retrógrada, que vamos a tener una disperistalsis, una contracción uterina descontrolada, incrementada en intensidad y con una dirección totalmente descontrolada. De lo que tenía que venir de arriba, del fondo uterino hacia abajo, como el triple gradiente descendente en obstetricia que ustedes han visto para el trabajo de parto, durante la menstruación tiene que ser algo similar. Lo malo es que hay contracciones en todo lado. Una hiperperistalsis, muchas contracciones, una disperistalsis, hay unas contracciones mucho en un lado, otro poco en otro lado, o sea, todo está alterado con las contracciones uterinas durante la menstruación. El tejido endometrial, de lo que tenía que salir por la parte de abajo, empieza a haber regurgitación por las trompas de falopio, tubas uterinas, van a empezar a diseminarse por la cavidad pélvica, algunas se van a poder adherir, o sea, ese tejido endometrial no solamente tiene que estar ahí un coagulito, sino que esas células que están ahí tienen que adherirse al peritoneo o mesotelio que se encuentra ahí en la pelvis, tienen que pegarse. Y no solamente pegarse, porque adhesión quiere decir, en otras palabras, como les estoy diciendo, pegarse, adhesión. Se tiene que adherir y posteriormente tiene que invadir, y para colmo tiene que tener vascularización, o sea, una neogénesis, una vasculogénesis. ¿Me entienden? Tiene que haber nuevos vasos, porque no solamente es endometrio, o sea, células que se pegan, sino también tiene que recibir nutrición para poder subsistir. Si ahorita les aprieta a uno de ustedes su cuello y al terminar la clase le volvemos a ver cómo estará su cabeza y cómo estará él, muerto, porque necesitamos vascularización. Si ese tejido no consigue vascularización, solamente va a pasar como una menstruación retrógrada. Ha habido sangre y se ha perdido. Entonces, para que exista una endometriosis pélvica, porque ha habido un retroceso del sangrado menstrual, o una endometriosis en el ovario, o una endometriosis en las trompas de falopio, porque es la causa de la menstruación retrógrada, tiene que haber adhesión de ese tejido. Las contracciones uterinas, que todo el sangrado debería salir por abajo, de arriba hacia abajo. Lo malo es que hay un retroceso de ese sangrado, y primero que va a dejar células endometriales en el ovario, segundo que va a dejar células endometriales en lo que es la trompa uterina, y tercero que va a haber una dispersión de las células endometriales en el peritoneo parietal y visceral que se encuentra en esa región. O sea, esa es la forma en la que va a poder migrar
todo lo que corresponde a esas células endometriales, a la cavidad, a la trompa de falopio, al ovario que los va a bañar con esa sangre, y el endometrio y las células endometriales se van a poder adherir. O sea, tiene que haber otros factores más para que se pueda adherir y se pueda vascularizar esas células endometriales. Entonces, la primera teoría para poder entender esta patogenia son las menstruaciones retrógradas. La teoría de las menstruaciones retrógradas es la que más justifica la endometriosis pélvica. Endometriosis pélvica quiere decir, todos los órganos de la pelvis pueden ser afectados, algunas más, algunos menos, pero son afectados. Esta teoría también va a poder explicar una de las etiologías de esto, que no es un error de la imagen. Algunos pueden decir, ¿qué ha pasado? Se ha debido equivocar esa imagen y nos están mostrando pequeños nódulos del endometrio que se están entrando dentro del músculo, ¿no? Porque volvemos a hacer acá. Este es perimetrio, esto es miometrio y esto es endometrio, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos en eso? Todos tenemos ese mismo, estamos ubicados. Entonces, estas células que están dentro del músculo, ¿qué podrán ser? Ya hemos hablado de endometriosis pélvica. ¿Qué quiere decir? Que hay células endometriales dentro de la pelvis, trompa, fondo del útero, trompa de falopio, ovario, peritoneo de esa región, ligamentos uterosacros que también están en esa región, todo lo que se encuentra en la pelvis puede producirse endometriosis. Y ahora, esto que está dentro del músculo se va a denominar endometriosis interna. O también denominado y famosamente denominado adenomiosis. Entonces, la adenomiosis es la presencia de células endometriales dentro del miometrio. Entonces, ya tienen dos conceptos: endometriosis pélvica y endometriosis interna, o también denominada endometriosis o adenomiosis. Las contracciones tan fuertes que pueden hacer con una hiperperistalsis y una disperistasis hace que pueda haber un ingreso microscópico dentro del músculo, y ahí se van a implantar las células endometriales. Eso es adenomiosis o endometriosis interna. Porque la definición, ¿qué es de endometriosis? Tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. El miometrio estará fuera de la cavidad uterina. Si encuentro aquí, hasta aquí es cuerpo del útero y esto de aquí es cuello del útero. Si aquí encuentro en la imagen que está ahí lo dibujo, esto será una endometriosis cervical, ¿sí? ¿Podríamos estar en el mismo concepto? ¿Sí o no? Sí, si ustedes hacen una ecografía y les dice el ecografista, se encuentra un quiste de Nabot, cabeza de porno, en el cuello uterino de aproximadamente 4 centímetros, muy ginecológico, 4 centímetros, es muy grande y me produce dolor, doctor. Y cada vez que termino de menstruar hay sangrado muy fétido. ¿Qué será, doctor? ¿Será ese quiste? Y los espéculos pueden decir, colocan el espéculo y en el espéculo ven el cuello uterino, no rosadito como nos gusta observar, pero un cuello uterino en una parte, en el labio anterior, un tumor de unos 3 centímetros oscuro, negro, como cianótico, y de repente dice, ¿le pincho o no le pincho? ¿Le pincho o no le pincho? ¿Le pincho o no le pincho? Es lo que estamos viendo, que ustedes muy hábilmente colocan una aguja, y no le pinchan con una aguja, le dicen, te lo puedo resolver, por unos 500 bolivianos te los resuelvo ahorita. Por ejemplo, algo sencillo. Pero pues estoy ahí con el espéculo, pincho, no sé, ya está con su menstruación, ya está dolorido, pinchazo. Y le pincho. Pero no le van a hacer con una aguja delgada, no se va a obstruir, tiene que ser un troca terrible. Gruesito, tampoco un grueso, ¿no? Pero, pasa. Y lo primero que van a ver de eso, que supuestamente un quiste de Nabot para el ecografista,
No le puedo seguir al economista porque su mundo es ver imágenes y a lo que se va a venir en su mente pues es paredes, eso, y hay que dejarle nada más. Pero lo primero que vamos a, cuando pinchemos, va a salir nuevamente, como les dije, para el neurocirujano, características achocolatales. Entonces, clínicamente el diagnóstico va a ser de endometriosis. Si ustedes sacan un poco más de tejido y pueden abrir un poco más y sacan y mandan al microscopio, pues el microscopio les va a dar la razón o no les va a dar la razón. ¿Me entienden? Porque ¿qué tiene que ver en el microscopio el patólogo? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se define endometriosis? ¿Qué tiene que ver? Células endometriales o glándulas endometriales y estroma endometrial. ¿Entienden? Y el patólogo, así, en su descripción, se observan glándulas endometriales y células endometriales compatibles con una endometriosis. El diagnóstico es endometriosis cervical. Porque ¿dónde está? Por su topografía, ¿dónde está? Por el uterino. ¿Está fuera de la cavidad uterina? Sí, está fuera. Corresponde al concepto, a la definición. ¿Se entiende? Entonces, otro concepto. ¿Saben que la endometriosis puede estar en otro lado? Mientras esté fuera de la cavidad uterina, puede denominarse endometriosis de cualquier parte. Otro. Si encontramos en chicos un quiste, que a veces puede ser confundido con un quiste de Gardner, que es una alteración de la liberación mulleriana, de los conductos mullerianos, si recordamos en biología, pero no es necesario. Podemos ver un tumor en la vagina y lo pinchamos y lo primero que sale es achocolatado. ¿Qué es lo que les viene a la mente? Endometriosis. Eso que les queda eso. Todo achocolatado les va a venir a la mente que puede ser un 70 o 90%, 70 o 90% de la endometriosis. El otro 10% para estar seguro y decirle a la señora si es o no es, pues le van a dar al histopatólogo, ¿entienden? Para eso. Pero si sale líquido y es clarito o citrino, es quiste de grano. ¿No? Si esto, no, tiene que salir, porque no puede ser mágico. El gas es algo que puede acumularse, gas, aire, porque podemos dar, puede haber una tumoración, puede estar lleno de aire, pero para que existan estos aires acumulados en el tejido, tiene que haber algo más, porque no, obviamente, yo por lo menos estoy metido, creo en Dios, creo que Él nos da muchas cosas, mágicas debe haber, pero más me voy a la evidencia. Algo tiene que haber sucedido para que exista aire ahí. Si es que pinchamos y no sale nada, algo tiene que haber habido. Una fístula intestinal, algo que puede existir. Una fístula de lo que es el septo y la vagina por un procedimiento o un desgazo vaginal con coito, ¿me entienden? Que no hayan separado adecuadamente. Un procedimiento hace 2 meses de una cirugía vaginal puede existir, pero tiene que haber un antecedente. ¿Me entienden? Cosas mágicas, no. Si puede haber algo mágico, puede ser que cuando pinchen salga achocolatado, porque eso va a crecer de forma espontánea. Un quiste de Gardner, les vuelvo a repetir, la paciente no siente nada, tiene relaciones totalmente normales. El varón no siente nada porque el quistecito de Gardner es blandito, es como un quiste, es agüita, como el globito que nosotros conocemos para carnavales. Que si lo inflamos con poca tensión, pues el que va a ser blandito, ¿me entienden? No les afecta nada en la sexualidad de la mujer, pero cuando cortan va a salir líquido blanco, citrino, no fétido, no es fétido, ¿entienden? A no ser que se infecte, que sí también puede suceder. Entonces, estos casos de mujeres embarazadas que dicen que los duran hasta los 3 meses, o sea, esto va a ver que sea una endometriosis. No, una mujer embarazada que menstrua en 3 meses. Sí, hasta los 4 es 8. No, eso es otro. En teoría debería ausentar la menstruación, porque Sí. es. No en todas las mujeres, ¿vale? Eso ya son otra definición. Eso se denomina hemorragia de la primera mitad del embarazo. En las hemorragias de la primera mitad del embarazo hay que descartar primero si es de la cavidad uterina, si realmente está saliendo el sangrado de ahí. Si el sangrado está saliendo del cuello uterino secundario al proceso inflamatorio, si el sangrado está saliendo, no sé, por una infección vaginal, que el herpes suele producir ciertas erosiones en la pared vaginal, pero corresponde a otra patología, totalmente diferente.
En la endometriosis generalmente se va a estar asociado mucho con sangrado, va a estar más asociado con dolor y posteriormente con sangrado. ¿Me entienden? Lo primero que le va a afectar a la paciente es el dolor y posteriormente es el sangrado. Cuando nosotros vamos a cortar ese quiste, ese tumor o algo, ahí es donde vamos a ver la imagen achocolatada. O sea, no como el sangrado intermitente que una mujer puede definir o puede decirnos. La primera causa es de que hay un desprendimiento, contracciones, como nosotros denominamos, como la definición dice, dolor o sangrado antes de las 22 semanas es amenaza de aborto. ¿Me entienden? Ese es nuestro concepto. No hay que tener de que existen menstruaciones durante el embarazo, obviamente no son menstruaciones. Menstruación es la pérdida cíclica del endometrio ante la deprivación hormonal. Esa es la definición de una menstruación. Entonces, estas menstruaciones cíclicas que la paciente puede decir, estoy menstruando, pero estoy embarazada, no son bajo nuestro concepto, bajo el concepto de menstruación o desprendimiento cíclico. Hola. Buenas noches. Sí, pero de ginecología, ¿qué ha pasado? En Los Ángeles no tenemos ahí paciente. ¿Valoración? ¿Desde a qué hora está esa valoración? ¿Desde esta mañana? Las definiciones que nosotros vamos a tener nos van a hacer entender las cosas que nos puedan decir las personas. No son menstruaciones intermitentes, esas cosas. Para nosotros son hemorragias de la primera mitad del embarazo. Y las hemorragias de la primera mitad, si muy bien la adenomiosis o las endometriosis pélvicas pueden producir sangrados, pero lo primero que van a producir son dolores. ¿Entienden? Entonces, y en estas pacientes embarazadas no son menstruaciones, son fuera de lo normal, son amenazas de aborto. Puede ser aborto en curso y cualquier evolución de lo que es las hemorragias de la primera mitad. Es totalmente diferente. Este es el caso. Entonces, sabemos entonces que puede haber donde sea la endometriosis. La menstruación retrógrada es la que va a justificar lo que corresponde la endometriosis cervical, la adenomiosis y la endometriosis pélvica. Endometriosis cervical igual es por las contracciones. Migra, microscópicamente van a ir migrando células hasta el cuello uterino donde se van a ir acumulando. Y en el músculo uterino, que son las adenomiosis, que también podríamos decir endometriosis uterina. ¿Qué sería endometriosis uterina? En el músculo del útero, ¿no? En otra forma de expresarse. Adenomiosis, miosis. ¿En dónde han escuchado la palabra miosis? ¿Tendrá algo que ver con parasitología? Miosis de la miasis, ¿no? De los mosquitos. Miosis es del músculo. Hay una proliferación dentro del músculo, el tejido, miosis. Sigue. Entonces, tenemos otro. La teoría de la diseminación linfática y vascular. Y esta teoría ha podido justificar la endometriosis que se ha encontrado en el perineo, la endometriosis que se ha encontrado en la región inguinal y la endometriosis que se ha encontrado en el retroperitoneal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué órganos tenemos en el retroperitoneal? Díganme un órgano que conoces que se encuentra retroperitoneal. Recuerden todo su imagen de anatomía, lo que han diseccionado, han liberado el peritoneo y ahí atrásito, ¿qué cosas tenemos? El riñón. Entonces, un tumor, les va a ver el paciente que tiene hematuria cíclica. ¿Qué quiere decir cíclica? Que a veces cuando está menstruando, pues hay sangrado y de repente le hacen una tomografía porque les gusta a los médicos internistas el TAC de todo lado, como esta paciente que ahorita me están pidiendo de consulta por favor desde Los Ángeles, una tomografía, y les aparece una imagen en el riñón izquierdo de aproximadamente 4 centímetros de características líquidas, una imagen líquida más que todo. Entonces, le dan que hay un tumor, un neo del riñón. El nefrólogo o el urólogo entra a operar y lo que encuentra nada más es una imagen achocolatada. Entonces, esa es la característica que va a haber de forma externa, retroperitoneal. ¿Por qué?
la diseminación linfática y vascular, el tejido endometrial junto con lo que es el cáncer de endometrio, su diseminación cuando hay cáncer de endometrio, nos ha hecho poder observar los lugares donde la endometriosis también migraba o donde también se ha encontrado. ¿Qué quiere decir? Si un cáncer de endometrio ha ido avanzando, por su irrigación del endometrio, va a ir migrando hacia la parte inguinal, hacia la parte de lo que corresponde a nivel paraortico, por los ganglios que van a estar afectados. ¿Y esto qué quiere decir? Que los vasos paraórticos son los retroperitoneales, entonces pueden afectar a esa región. La migración, diseminación es linfática y vascular, puede ir a esos lugares. Todos estos conocimientos se han obtenido, porque una de las preguntas del examen puede ser ¿cómo se han obtenido los conocimientos de la diseminación linfática y vascular de lo que es la endometriosis? ¿Cómo? ¿Qué les ha dado la idea? El cáncer de endometrio, cuando era avanzado, los lugares donde metastizaba era ingle y la región paraórtica. ¿Por qué? Porque ahí están las regiones vasculares y linfáticas como satélites de este cáncer de endometrio, o sea, del adenocarcinoma endometrial. Entonces, de esa teoría han empezado a sacar de que cualquier... Atrás nos vamos. Recuerden ustedes que acá tenemos la arteria uterina que va a ir subiendo con sus vasos uterinos cuartos, va a tener una irrigación que va a venir lo que corresponde de lo que es la ilíaca interna, y de la ilíaca interna va a ir a la aorta común, luego después a la aorta, ¿no ven? Tiene esa distribución. La migración es por las múltiples contracciones, pequeños tejidos endometriales que van a ir. El otro es por la parte linfática, que igual esa parte linfática va a ir igual al centro peritoneal por el drenaje linfático, por las contracciones excesivas, las células endometriales migran por la parte linfática y por la parte vascular. O sea, estos conceptos se han sacado por la diseminación maligna del adenocarcinoma. Siempre había el centro peritoneo, y la endometriosis que se han encontrado en estas regiones han sido topográficamente similares a lo que corresponde a estas metástasis de lo que es el adenocarcinoma de endometrio, obviamente, lo que es las células endometriales que tienen el siguiente. ¿Alguna duda respecto a lo que es la metástasis linfática, la diseminación linfática y vascular de lo que es la endometriosis como segunda teoría? ¿Cómo migra al retroperitoneo por su vascularización y su drenaje linfático? Similar al adenocarcinoma. Ojo, no confundan. La teoría se ha sacado del concepto de cómo migra el adenocarcinoma. Han intentado justificar esa irrigación vascular y ese drenaje linfático para poder entender por qué ha habido endometriosis en aquellas mujeres en edad reproductiva, no en edad no reproductiva. El adenocarcinoma es de una persona que es en edad no reproductiva, generalmente a veces mayores. En tanto, la endometriosis tiene que ser una mujer en edad reproductiva. ¿Por qué? ¿Por qué en edad reproductiva? ¿Qué necesita ese endometrio de la edad reproductiva? ¿Qué necesita ese tejido endometrial que la mujer en edad reproductiva tiene? ¿Solo estrógeno? Ambos, ¿no? Pero más estrógeno. Entonces, solamente que el conocimiento para dónde ha migrado lo hemos sacado por ese drenaje linfático y vascular que tiene. Células endometriales migran por esas mismas áreas donde metastiza el adenocarcinoma. ¿Sí? La metaplasia cerómica. Embriológicamente se han encontrado mucha similitud de algunos lugares donde se han encontrado endometriosis en varones. Y más que todo, el varón, a la macana, y ya no tenemos ese concepto de estrógeno y progesterona. Han sido varones donde no solamente eran varones, sino también estaban inyectándose sustancias. Entre estos, quiere decir, algunos análogos
con estas diferenciaciones que ahora ya existe de género, que es lo más común, que a veces existen varones que quieren tener ciertas características del tono y disminuir sus características masculinas. Hay deprivaciones hormonales, ¿no? Se hace pinchar y se empieza a ver suplementos. Han empezado a encontrar en su próstata algunas cosas donde pensaban que parecía que era un tumor maligno y no era tal hecho. El microscopio les dijo que era una endometriosis. El concepto de la metaplasia celómica era de que existían similitudes embriológicas en la diferenciación de estos conductos de Müller. Y que hay células totipotenciales, ¿qué quiere decir toti? Biología o genética, conocimientos es de ese toti, que puede transformarse a un lado o a otro lado, bajo el estímulo hormonal o un estímulo de otro, ¿no? Entonces, bajo ciertos estímulos, estas células totipotenciales podrían transformarse en otro tejido o en otra célula. Como ese varón no tenía un estímulo cuando estaba niño hormonal, porque si ustedes recuerdan, nuestra testosterona por embriología, cuando ya viene la pubertad es donde ya empieza a incrementarse, y ahí es donde la diferenciación entre el varón con sus hombros más anchos y su cadera un poco más estrecha, y la mujer la cadera más amplia y su cintura un poco más estrecha, que es la característica de la mujer hormonalmente y del varón hormonalmente. Ante su ausencia, la endometriosis no se expresaba. Pero cuando ya esa persona se empezó a hacer suplementos de medicamentos, hormonas, ya ha empezado a haber un estímulo de aquellas células totipotenciales y han empezado a transformarse en células endometriales. Por la metaplasia celómica. Metaplasia, ¿qué quiere decir? Transformación de una célula madura a otra célula madura. Entonces, de esa metaplasia celómica se han ido transformando y diferenciando en células endometriales. ¿Qué es lo que ha mantenido que se pueda mantener vivo? Cíclicamente son las hormonas que se han ido administrando. Y al ir administrando han empezado a aparecer tumores en ciertos lugares, y uno de estos son la próstata. Pensando que era en algo maligno, encontraron la próstata con un tumor en la ecografía, al tacto algo blando, porque al neurólogo le gusta ese tacto, ¿no? Toca, aunque ahora ya se hace ecografía, eso es lo bueno para nosotros, los varones, ya muchos nos salvamos, porque ya están entrando ese grupo de los 40 años. Entonces, esperamos que evolucione más la ecografía. Entonces, puede tocar algo y sentir algo blandito y pensar que es algo maligno. La patología va a salir células endometriales si es que yo he tomado un estímulo hormonal, estrógeno, ¿entienden? Para que empiece a aparecer ese endometriosis. También se ha encontrado en la parte de las gónadas, pero esto tiene que ver en la parte femenina, que corresponde, que puede ser justificado por la menstruación retrógrada, y en el caso del varón, por lo que corresponde el testículo. Igual tiene que ver un poco con lo que es la transformación embriológica totipotencial que tienen. Pero volvemos a recalcar, son hombres que han estado con un consumo de hormonas, ¿entienden? Porque tiene que haber algo que estimule hormonalmente. Cuando han encontrado en el varón, haciendo el antecedente y muchas cosas, pues esta persona estaba yendo a otra tendencia de género, que no, ahora ya es muy popular, pero nosotros debemos saber que tiene que haber un estímulo para que pueda subsistir, ¿entienden? En su análisis. Entonces, cuando se ha encontrado en estas personas, lo que ha podido justificar la presencia de esa endometriosis en aquellos varones en áreas del aparato reproductor es la metaplasia celómica, teoría de la metaplasia celómica. Entonces ya tenemos tres teorías que han intentado justificar endometriosis en lugares extraordinarios. Teoría de la menstruación retrógrada, teoría de la diseminación linfática y vascular, teoría de la metaplasia celómica. Y la última teoría, siguiente, que es la teoría de la inducción, que siempre debe haber algo que los mantenga vivos, que no es por obra y magia del Señor, debe haber algo que los tenga que mantener vivos. Y esto es obviamente lo que hemos estado hablando.
Pueden ser estrógenos endógenos propios de la persona o estrógenos exógenos. Ojo, entonces si encontramos endometriosis en una mujer que tiene 50 años, lo primero que tenemos que decir, no estás tomando terapia de sustitución hormonal por alguna causa. Entonces, porque está saliendo de la regla, ya no está en edad reproductiva y está apareciendo en algún lado. Y volvemos a recalcar, creemos en Dios, yo por lo menos creo en Dios, vuelvo a recalcar. Pero cosas mágicas, nosotros tenemos que intentar indagar qué es lo que ha sucedido. Por eso en nuestra historia clínica hay anamnesis y examen físico. Y lo normal ya lo han visto ustedes por anatomía. Fisiología les da los conocimientos de cómo funciona nuestra anatomía. ¿Me entienden? Entonces, debe haber cosas que puedan inducir que estas células endometriales puedan crecer. Sea en aquí, otra vez, algo muy grosero. Paciente masculino que le gusta el gimnasio, pero que también le gusta el varón. Y se administran cosas y de repente viene que en su dedo gordo, gimnasio, porque algunos utilizan hormonas también con las, no todos los gimnastas, no quiero decir que todos los gimnastas, pero hay algunos y lastimosamente aquellos que también tienen una tendencia hacia el varón también. Entonces, doble estímulo hormonal. Viene porque en su dedo le empezó a crecer un tumor de 1 centímetro que él piensa que ha sido por un golpe, una manipulación de sus equipos o algo. Y que cada vez nota que va creciendo y ha empezado a aumentar ya en los últimos 2 años. No es como el hematoma, por eso ya le llamó la atención, porque un hematoma es como un golpe. Y eso es lo que él puede pensar, que se ha golpeado al manipular sus equipos, al hacer las pesas, o en algún accidente en el trabajo, pero no se vuelve verde ni nada, porque lo que es el hematoma, cuando nos peleamos entre hombres, nos gusta mostrar nuestra masculinidad, nos golpeamos, va transformando, ¿no? De un verde oscuro a un verde más claro, y después amarillo, y así sucesivamente, ¿no? Esa es la evolución de un hematoma, ¿no? Entonces, no hace lo mismo. Entonces, ustedes deben indagar de dónde ha venido esto, un mal ojo. No creo, o le ha maldecido algo, en otras palabras, ese mal de ojo, estamos diciendo, le ha maldecido a alguien, ha tocado el cielo con suelo con que ha caído rayo, esas cosas que a veces pueden venir de área rural, o una persona que no ha conocido, puede venir. Lo primero que si lo van a pinchar o tal vez lo van a sacar porque estamos pensando en algo que puede ser, si sale chocolatado, ¿en qué piensan? Entonces van a pensar, pero este es varón. Algo está, tal vez algo no coincide. Debe haber algo. ¿No estás consumiendo sustancias? Ojo, el otro puede haber sustancias exageradas que pueda consumir. Ha habido una época que ustedes han debido ver que los pollos han estado diciendo que estaban hormonalmente estimulados. Ojo. Si esta persona es excesivamente consumidor de pollo, extraordinariamente, porque alguno puede ver que coma mandarines de zanahoria todo el tiempo, que ustedes lo ven, saca su zanahoria, y en el día, todo el día, y lo van a ver de color anaranjado. No es que esté bronceado, es porque está un alimento entrando, un pigmento en su organismo, ¿entienden? Vuelvo a recalcar, cosas mágicas, lastimosamente de mi mente, se han perdido. Si no, mi mente va a decir, tengo que buscar por qué ha aparecido esto, de dónde ha aparecido. Lo mismo, si les sale algo que es achocolatado y ustedes mandan ese tejido, abriéndolo, lo sacan, lo curan, lo vacían todo, y les sale endometriosis, ustedes dicen, tal vez vuelven a preguntar, patrón, ¿estás seguro? Porque te cuento que esto que he mandado es de un varón. Seguro, sí, seguro, palabrita, aquí están las láminas, mandar a otro patólogo que vea, va a haber células endometriales. Entonces, hay que indagar, tal vez está consumiendo algo, tal vez está intoxicando con algo, tal vez ha habido una deficiencia, tal vez, un traumatismo en testículos, y ha habido una sustitución hormonal. Un traumatismo donde a veces a nosotros, vuelvo a recalcar para terminar, a veces no nos gusta contarles nuestra parte de productor. Lo bueno es que nosotros
siempre nos va a ver el médico solo por encima de los 50 años si es que queremos, si es que no, a no ser que haya una ITS por temor, porque a veces buscamos en el internet lo más parecido, ¿se parece? Esto me lo. Entonces, porque tenemos miedo. Entonces, tal vez no les cuenta de esas cirugías, traumatismos, tal vez ha sido operado del niño porque no le han descendido los testículos. ¿Qué se llama eso a la ausencia de testículos? Criptorquidia, que existe y ha tenido una restitución hormonal. Tal vez ha habido una agresión sexual contra el niño, con esto de los padres. ¿Me entienden? O sea, cosas mágicas, por lo menos ya salieron del lugar. Mi obligación ya es, ¿por qué aparecimos? Preguntar, indagar, algo ha habido. La teoría de la inducción es la cuarta teoría de la endometriosis, de que no va a existir solamente las células endometriales. Tiene que haber algo que nos estimule a esas células endometriales para que crezca y exista una neovascularización. Debe transformarse, debe crecer, y si existe progesterona, va a haber cíclicamente esos sangrados. Porque la combinación cíclica es de que toma estrógeno, toma progesterona, corta, deprima y sangre, se desprende. Y también esa clínica va a ser lo mismo, si existe una industria. ¿Me entienden? ¿Se comprende? Espero que no olviden algo tan básico que falta todavía, pero vamos a estar viendo por qué más